Ahora sí. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Bienvenido, monseñor. Bueno, igualmente. En nombre de la Legión de María, de la Arquidiócesis de Maracaibo, del Comicio Nuestra Señora de Chiquinquirá, y en este caso de la Curia Nuestra Señora de la Anunciación, le damos la más cordial bienvenida a esta pequeña ventanita que tenemos con usted, y esperamos pues que compartir muchas enseñanzas de su parte y aprender un poquitito de lo que usted nos pueda aportar en esta oportunidad, ya que estamos rumbo al centenario de la Legión de María y quisiéramos escuchar sus expectativas. Aquí me acompaña mi hermano y mi esposo, Gustavo Velasco, también de la Legión de María, quien es el que se va a encargar en el día de hoy de compartir con usted y realizarle las preguntas. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, para mí es digamos, un gozo poder compartir con ustedes, porque lo bonito de esto es cómo se va sistematizando una proyección hacia el centenario. Y esperemos en Dios que esto nos toque en el corazón y sobre todo la apertura que podamos tener para todas sus insinuaciones, ¿no? Que siempre Él está tratando de que nosotros hagamos en esta historia que nos toca vivir, pues este plan de salvación que tiene que ser la construcción del reino de Dios. Así que es mucha alegría compartir con ustedes. Qué bueno, gracias. Y bienvenido nuevamente, ¿no? Bueno, como le decía la hermana Iris, mi nombre es Gustavo Velasco. Actualmente ejerzo como presidente del Presidium Nuestra Señora de la Natividad en la parroquia Santa Lucía. Aprovechamos y damos las gracias al padre Rafael Villalobos, nuestro director espiritual, que ha hecho pues el enlace con su excelencia para que nos pueda acompañar en este día, ¿no? El Presidium, a raíz de la situación de pandemia, se ha reinventado con la labor de apostolado y el trabajo que venimos realizando en nuestra comunidad, y hemos precisamente hemos querido tener estos encuentros, coloquios legionarios, que nos han permitido ir celebrando la preparación para el centenario, ¿no? Con la entrevista realizada a usted, pues vamos a cerrar este ciclo de coloquios legionarios, y por eso le damos las gracias y sabemos que va a ser de gran provecho su mensaje para nosotros, ¿no? Antes de comenzar, monseñor, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, aquí bajo su estandarte, precisamente en el altar que nos acompaña de fondo, y pedimos a través del Ave María su intercesión por nosotros. ¿Bien? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, monseñor. Nuestro presidium se encuentra, como le dije, en la parroquia Santa Lucía y pertenece a la Curia Nuestra Señora de la Anunciación, que corresponde a la zona pastoral número 1, la zona parroquial pastoral Nuestra Señora de Chiquinquirá, de la Arquidiócesis, ¿no? Con motivo del centenario de la Legión de María, hemos querido tener estos encuentros para poder animar un poco a nuestros hermanos legionarios de la Arquidiócesis, del Comicio, incluso de la misma Curia, en el trabajo del día a día, ¿no? Usted mismo lo acaba de decir en el inicio, ¿no? Es para nosotros un privilegio y estamos haciendo historia, ¿no? Pero dentro de la historia hemos tenido conocimiento que usted perteneció o conoció desde muy joven a la Legión de María. Quisiéramos que nos comentara acerca de esa experiencia del conocimiento de nuestro movimiento de apostolado en su juventud, en su infancia, es decir, los pasos ¿cómo conoció a la Legión de María? Bueno, yo creo que todos los que nos hemos acercado, especialmente en la formación sacerdotal, hemos pasado por muchas instancias. Entre eso, una responsabilidad grande que tenemos
conocen muy bien todos los apostolados, etcétera, desde su inicio. Y sobre todo nosotros, estoy hablando de los sacerdotes diocesanos, como ir captando como una esponja todos los elementos que hay en cada uno de los movimientos, cada uno de los grupos de apostolado, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para ubicar la misión específica que Dios a través de la iglesia y a través de muchas otras personas les ha dado. Y eso lo lleva a uno a ir teniendo como una especie de abanico amplio para poder después en nuestras comunidades parroquiales o donde el Señor nos tenga previsto nuestro ministerio, poderlo asumir, ¿no? Como un ámbito fundamental de la católica. Yo quiero relatar solamente donde tuve más contacto, pues ya cuando fui párroco, porque en la parroquia donde yo estuve, la parroquia San José de Valera, realmente era una parroquia legionaria. Una parroquia que tenía muchísimos movimientos, pero había una variedad y sobre todo un número muy grande de presidium, que incluso funcionaba la curia allí en la parroquia por el número de presidium. Y presidium de adultos y presidium juvenil. Y se iban preparando incluso desde corta edad, especialmente en la catequesis, porque bueno, en una parroquia que tenía anualmente entre 300 y 400 jovencitos en catequesis. Y se le iba preparando para bien saborear cada una de las, vamos a llamarlo así, de las bondades que tenía los movimientos apostolados que allí pues ejercían su ministerio. Y esto dio pie a conocer, no a profundidad, porque nunca la vamos a conocer a profundidad, solo el Espíritu Santo lo conoce a profundidad, pero sí a menos con los elementos necesarios para mirar si esa obra de Dios se está realizando en un movimiento determinado, en un grupo determinado, etc. Y ciertamente a mí, como párroco, pues me aliviaba mucho el saber que la parroquia donde yo estaba sostenida, además de otros movimientos, pero fundamentalmente por la Legión de María. Es una fiesta, ese salón era una fiesta los días sábados, e incluso entre semana, porque muchas veces no cabían, entonces ellos pedían estar entre semana, del número de presidium que había allí. Y sobre todo uno sabe muy bien, y porque, bueno, ustedes son y conocen mucho mejor la Legión por dentro, saben que tiene primero una espiritualidad muy encarnada, en segundo lugar un orden de asumir la misión de manera muy organizada, y en tercer lugar, digamos, no hay obstáculo que les pueda, digamos, parar o bien mermar las fuerzas evangelizadoras que hay en la Legión. Siempre los primeros viernes visita a los enfermos y llevar la comunión a los enfermos. ¿Y quiénes me acompañan? La Legión de María. ¿Ve? Y muchas veces le decía, les echaba bromas porque decía, bueno, esto parece el Vaticano, que delante mío por las calles iban 10 o 12 legionarias o legionarios caminando y muchas veces no podían entrar ni siquiera a las casas de los enfermos por el número de personas que lo acompañaba a uno, ¿no? Qué bueno. Le decía siempre a la señora, esto parece un Vaticano, ¿y cuándo vendrá el padre? Porque sale uno, sale el otro, sale el otro, hasta que llegó el padre, ¿no? Entonces son varios elementos y que a mí me han ayudado mucho con mi vida sacerdotal de servicio y sobre todo el cariño. Piensa usted,
que después donde yo he estado como obispo, empezando por Barquisimeto, donde inicié, pues está la Divina Pastora. Nada más y nada menos esa devoción. Después me envían al Vigía, ¿verdad? Está el Perpetuo Socorro del Vigía, y integrando también esa, digamos, ese espíritu y esa devoción. Y luego voy a Barinas y está Nuestra Señora del Pilar, que también es una advocación muy hermosa. Y no se diga, vengo acá y me encuentro a la Chinita. O sea que siempre, ¿no? Y muy bellas advocaciones, ¿no? Entonces uno recuerda con mucho cariño esos primeros, vamos a llamar así, momentos de la historia de vida sacerdotal, y que me ayudó a comprender que el Espíritu Santo viene por todos lados, por donde Él quiere. Por ejemplo, la Legión de María nace del corazón laical, ¿verdad? Quien la fundó pues fue un laico y la integra al ámbito eclesial. Eso es decir, no lo inventamos los sacerdotes, ni los obispos, ni por decretos, ni nada, sino sencillamente se va dando en lo que es la dinámica propia de la iglesia, que es cómo ayudar, cómo evangelizar, cómo hacer llegar el mensaje de Jesús a otros hermanos. Y ahí se despliega entonces el sentido de lo que es una misión, y también las coordenadas propias que se van dando, porque fíjense, hay dos maneras como del nacimiento de estas insinuaciones, le llamo yo, del Espíritu Santo. Una que se hace por decreto, es decir, yo decreto que se funde tal cosa. Entonces empiezo de una manera como muy gerencial esa fundación. Pero la otra es que se va dando en la práctica, que es lo que ha pasado con la Legión y con muchos otros movimientos. Es decir, se empiezan a reunir, no se sabe qué futuro hay, sencillamente se cumple una misión, y después se va viendo que esa misión pues tiene un sustento y tiene también, y necesita pues una organicidad, y poco a poco se va conformando, ¿no? Se va como organizando. Y yo creo que ese segundo aspecto, o la segunda forma, para mí es privilegiada, porque realmente ahí incluye mucho, llevando como un sustento, una base a lo que posteriormente se quiere realizar, porque al fin y al cabo uno pone todo en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo hacia el futuro, pero uno no puede prever el futuro. ¿Ven? Así como algunos movimientos se han caído, es decir, no ha llegado a una continuidad, pues vemos nosotros que la Legión de María, como algunos otros, pues han tenido sus altibajos en momentos históricos de la iglesia, pero permanecen, ¿no? Sí. Permanece una constante, y esto es fundamental. Y ahí es donde uno le es obra de Dios, porque si no es obra de Dios, eso no va a buen fin, pero esta Legión de María es obra de Dios. Entonces eso les podría decir de mi contacto. Bueno, y lo otro fundamental es que mucho como sacerdote la espiritualidad que hay en la Legión de María. Yo, por ejemplo, cuando veía y compartía con esta señora y algunos señores legionarios, que no, es decir, no se detenían a nada. Sí, muchas veces uno ponía muchos obstáculos y no, padre, podemos hacerlo así, podemos hacer así. Entonces, mire que está lloviendo, aquí está un paraguas, ¿verdad? Ya se acabó la lluvia. Ahí va usted y va a la misión, ¿no? Y otra de las cosas que me llamaba la atención era que la edad no tenía nada que ver para cumplir una misión, ¿no? Había incluso legionarios que no podían ir a su reunión por estar, pero se reunían en su casa, los que estaban enfermos,
etcétera, y hacían allí todo digamos, casi como la reunión, pues, pero no se detenían ante contingencias, ante obstáculos, sino que iban adelante. De ahí donde yo decía, la verdad que es una verdadera legión, ¿no? Es decir, un orden, sí, Llueve, un trueno, orden. relampaguea, ahí estamos Sí, presentes. eso es verdad, por eso le digo, hay obstáculos, está lloviendo, padre, aquí está el paraguas, vamos, caminar. Y bueno, y es algo muy, muy bonito. Bueno, les relato esto como experiencia de vida, y también en mi familia, pues, han sido legionarios y legionarias, pero más directamente, digamos, tuve esa dicha, que fueron 12 años en esa comunidad parroquial, donde me nutrí de verdad que me podías atenderlos por muchas situaciones, pero había siempre, por ejemplo, un diácono permanente, Pablo Ochoa, que en paz descanse, legionario de pequeño, y él atendía, pues, un conocedor muy, muy, muy bien de la legión. Y como decimos nosotros en los Andes, yo me quito el sombrero ante la sabiduría de este diácono, y él acompañaba totalmente los días de reunión, siempre a la Legión, dándoles enseñanza, compartiendo con ellos, ¿no? Pero yo disfrutaba eso porque sabía que siempre había un nutriente, sobre todo los de la catequesis tan hermosa que se daba, pues había gente por la tarde rezando, orando, meditando, organizándose. Y no se diga unas actividades misioneras en la parroquia, porque eran los primeros que estaban allí, ¿no? Poniéndose a la orden. El que no podía caminar mucho decía, bueno, yo preparo las áreas para los misioneros, otros se quedaban ante el Santísimo orando, etcétera. Siempre gestionando algo, siempre gestionando algo. Entonces, esta es una característica muy hermosa que tiene también la Legión de María. Es decir, vuelvo y repito, ante las contingencias que muchas veces quieren obstaculizar una misión, no se detienen allí, sino buscan siempre una salida. Así es. Sí, tal cual como nuestro fundador, ¿no? El fundador, el siervo de Dios Fran Duk, que no se detenía ante las vicisitudes, ¿no? En la Irlanda de esa época, donde se fundó en el año 1921 y años previos y años después, vivió Irlanda a su guerra civil, ¿no? Y después también tantas consecuencias, tantas cosas, ¿no? Los mismos extensionistas que salieron fuera de Irlanda a otros países, por ejemplo en Alemania con la guerra mundial, nos cuentan que hacían reuniones escondidas, escondidos, ¿no? En las casas donde se encontraban, en los refugios, y allí fundaron presidias, allí fundaron consejos y extendiendo la Legión de María, ¿no? Una bonita enseñanza para nosotros, ¿no? Y sobre todo eso que usted acaba de decir, al pie del cañón, como decimos nosotros en Maracaibo, ¿no? Ustedes en los Andes quitarse el sombrero, nosotros aquí al pie del cañón, ¿no? Sobre todo para la nueva generación, para los jóvenes que se están formando en nuestros presidios juveniles, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes para que no se desanimen? Venimos de una situación difícil con la pandemia. Quizás el ímpetu de poder estar en la calle evangelizando, realizando la labor de trabajo ha sido interrumpida de una u otra forma por quedarnos en casa por nuestros resguardos, ¿no? Como usted muy bien lo ha dicho a los sacerdotes y extensivo a todos y cada uno de nosotros en la arquidiócesis, ¿no? Cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Eso es hacia donde hemos ido, ¿no? En los mensajes que publican en la radio también, donde usted ha podido llegar, ¿no? Dice que es una nueva experiencia vivir en la casa este tiempo de pandemia, porque lo podemos vivir en familia, ¿no? Lo hemos experimentado nosotros como esposos, con nuestros hijos,
el poder involucrarnos más en la educación de ellos, convirtiéndonos también en maestros, no solo por la condición propia de ser sus padres, sino también porque nos ha tocado estudiar con ellos más allá de lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Sin embargo, pues el ánimo, el espíritu también decae porque no estamos haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo antes. ¿Qué mensaje nos daría usted, sobre todo a los jóvenes, para que no nos desanimemos en la labor que tenemos en nuestras manos, con la misión que se nos ha encomendado? Fíjense que hay algo, y quiero traer a la memoria algo que el Papa nos ha insistido. El Papa dice varias cosas sobre la pandemia, entre esas que tiene que haber una nueva normalidad. Es decir, nosotros queremos una normalidad, pero el Papa nos indica que sea nueva. ¿Qué implica esto? Implica que no podemos de la pandemia igual como entramos. Es una oportunidad de cambio, una oportunidad. Es más, el Papa dice, de esta pandemia salimos o peores o mejores, pero no podemos salir igual. Así es. Pero porque ha habido mucho sufrimiento de todos, sobre aquellas familias que han perdido seres queridos, que han sufrido el COVID. Por ejemplo, en nuestra misma arquidiócesis, yo le digo a los sacerdotes, eso no podemos salir igual. Así es. Nosotros hemos tenido 34 sacerdotes con contagio. Eso, ¿y por qué con contagio? Bueno, casi podría decir una confesión porque muchos no hicieron caso. Y se les pedía, por favor, resguárdense tal, ¿no? Y seguían con su ímpetu misionero, apostólico, pero ese era un riesgo, que es igual como movimiento apostolado. ¿Por qué? Porque, bueno, es un virus que, como dice el Papa, es tan pequeño, diminuto, que ni siquiera lo vemos, ni siquiera sabemos quién lo tiene, pero que ha paralizado todo, y nos ha paralizado completamente. Entonces podemos ser excepción en Maracaibo, decir, no, para nosotros sí, pero a los otros no, para nosotros no, y los otros sí, no. Tiene que ser una cultura del resguardo que aún todavía tenemos que mantenerla, pero yo creo que en esta nueva normalidad tenemos que pensar desde la creatividad pastoral en cómo desarrollarnos hacia el futuro, porque esta pandemia todavía aún hoy nos va a acompañar durante un buen tiempo. Así es. Entonces, yo les hablaba y siempre les estoy diciendo sobre la creatividad pastoral. Es una forma de hacer las cosas mientras va pasando pues toda esta avalancha de contagios y de peligro. Y sobre todo, pues mirar que todo se realiza desde la misión, que no hay que angustiarse, porque nosotros somos muy cortoplacistas, es decir, que todo lo vemos a corto plazo. Entonces, bueno, si no salgo mañana, entonces, bueno. Y lo otro que, sobre todo aquí en Maracaibo, somos muy de calle, ¿no? Sí. No nos gusta estar encerrado por el calor, por esto, por lo que sea, nos gusta mucho la actividad. Entonces, yo por eso lo digo, lo he vivido con los sacerdotes. Bueno, uno lo que hace es tratar de animar una forma de ser en este momento. Pero lo único que les digo es, fíjense las estadísticas que tenemos, porque lamentablemente son muchos los contagios, pero también hemos perdido sacerdotes valiosos, que ya no están con nosotros. Entonces, lo que les diría es a todos, pues, principalmente a los jóvenes, que no miren el tiempo a corto plazo, tienen que mirar el tiempo a muy largo plazo. Fíjense, por ejemplo, si uno se remonta o recuerda la pandemia del 18, de 1918, no es igual, no estamos en la misma situación. En ese momento no había la penicilina, en ese momento no había toda esta cantidad de
de instrumentales necesarios, los hospitales, etcétera, no había. Y bueno, ellos salieron, superaron esa pandemia, ¿no? Les duró ¿cuánto? 2 años, 3 años, pero superaron. Y uno de los hechos para poder superar la pandemia es tomar conciencia para también la familia. En algunos sitios del mundo por donde ha venido la pandemia, realmente por los jóvenes, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no aguantaron, entonces volvieron a la misma normalidad de siempre, la salida, esto, las amistades, los sitios, digamos, cerrados, de diversión, y llegaban a sus casas y contagiaban a sus abuelos, a sus padres, y bueno, muchos de ellos no resistieron y están ya en la gloria del Señor. Entonces, lo que hay es que mirar esto, sobre todo, esto no quiere decir una acusación a los jóvenes, ¿no? Dios No, guarde, claro, así es. sino aprender de la historia, ¿sí? De que ha pasado en otros, en otras latitudes, sí, en otras geografías, etc. Entonces, es primero saber que en el seno de nuestra familia se puede generar muchas cosas, porque es una iglesia doméstica. Eso es fundamental. La primera concepción es saber que mi familia, aunque puedo tener a lo mejor un concepto, si se quiere, sociológico o de otro, pero dentro del ámbito eclesial es que nuestra familia es una iglesia doméstica, y una iglesia donde están muchos factores que pueden estar en esa iglesia parroquial, ¿verdad? Incentivar la vida de fe, incentivar la oración, incentivar el encuentro, incentivar también la comunión, que es fundamental también en la iglesia. Tenemos una iglesia que es comunión. E incentivar la participación, la ayuda de todos en los quehaceres que allí dentro de la mismo hogar se realiza. O sea, no estar dentro del hogar no es estar paralizado. Estar dentro del hogar es saber que estamos dentro de una iglesia. Y esa iglesia, pues, hay que nutrirla, hay que también expresarla, pero sobre todo creerla, ¿no? Que es fundamental. Entonces, todavía nos queda mucho camino por delante. Hemos vencido ya año y medio de pandemia. Nos queda mucho camino todavía por delante. Según dice el especialista, habría que seguir animando el hogar, la familia, como iglesia doméstica, donde se pueda realizar todo aquello que es factible y que se realiza en nuestras comunidades parroquiales. Cuando digo que es factible, porque bueno, no podemos tener la Eucaristía, al menos la teníamos por los medios, pero Exacto, no así es. presencial, ¿no? Entonces, esta es la dinámica que nos toca a nosotros envolver. Y el otro aspecto es el ejemplo de María Santísima, que es una mujer joven, una mujer jovencita, ¿no? Que asumió responsabilidades casi de adolescente. Qué importante es y fue y ha sido la responsabilidad más grande que ha habido en el universo, nada más y nada menos que traernos a Dios, que se hace carne como nosotros. Entonces, mirar el por qué ella sí y por qué yo no puedo. Entonces, se hace mucha punta. Entonces, cuando uno se hace preguntas buscando cierta respuesta, al final dice, yo también puedo, en el sentido de cumplir una misión, que es la misión que le encomendaron a ella, pues es la madre de Dios, pero hay misiones que nos encomiendan a nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollar esa misión dentro del hogar, sabiendo que son etapas de vida que debo experimentar? Y en esa etapa de vida que debo experimentar, viene un cúmulo de aprendizajes, ¿no? Que son fundamentales para la vida de los jóvenes. Ahora, hay otro elemento, disculpe que me extienda, que muchas veces los jóvenes asumen una actitud de puro recibir. Es decir, yo soy inmaduro, yo esto y yo aquello y yo no sé qué, y yo no puedo dar porque todavía no estoy preparado. No,
yo creo que cada uno da y sobre todo se desprende de aquello que tiene en su vida. ¿Ve? Puede ser en diversos niveles, pero por ejemplo los jóvenes a nosotros nos enseñan mucho, nos, digamos, nos guían un caminar. Y por eso, bueno, la opción que hizo la Iglesia por los pobres y por los jóvenes es fundamental, porque cree en ellos. Y si cree en ellos, sabe muy bien la voluntad y sobre todo en este ámbito el espíritu de cambio que siempre hay en el autoproyecto de crear cosas nuevas, de asumir cosas nuevas. Y esto es fundamental en este tiempo. Entonces yo creo que ojalá pues, muchos jóvenes puedan expresar dentro del ámbito de la familia como iglesia doméstica y cuando ya se pueda dentro del ámbito parroquial, pues toda esa naturaleza creativa que llevan en su vida. Una vez con rebeldía, otra vez, digamos, con suavidad, pero siempre es necesario escuchar, ¿verdad? Esas propuestas que a lo mejor para nosotros, los que estamos más entraditos en edad, nos parecen pues como muy, vamos a llamarlo así, de avanzada y cómo la agarramos, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Fíjense que en la cuestión de la iglesia, un incentivo para los jóvenes, siempre se está pensando en los jóvenes. Por ejemplo, a mí me toca por responsabilidad estar con Cáritas de América Latina y el Caribe y representarla en instancias internacionales. Y fíjese que ya de Cáritas Internacional, y nosotros también lo asumimos en América Latina, apareció en las Cáritas juveniles, ¿no? Así como ustedes tienen los presidios juveniles, Así es. las Cáritas juveniles. Y le dimos un espacio privilegiado en el organismo representativo de todas las Cáritas mundiales. Ahí se abrió un espacio para dos jóvenes, ¿verdad? Y que pudieran estar también en los sitios de decisión. ¿Ven? Esto es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber mucho aprendizaje y sobre todo también sentirse muy útil para, si se quiere, causar la construcción del reino, porque le dan otros matices muy diversos a lo que nosotros como adultos le podemos dar. Yo creo que esa es una fuerza que va empujando, 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 y que bueno, uno lo pone a pensar en el ámbito vocacional, ámbito de presencia nueva en la historia de Venezuela y sobre todo en el ámbito reflexivo, ¿no? Saber muy bien qué, qué es lo que proponen para poder entonces discernir toda esta propuesta y poderla plasmar en la realidad. Bien, qué bueno. Como padres y pastores de nuestra iglesia venezolana han emitido un comunicado, un mensaje pastoral a nuestra Legión de María en Venezuela, ¿no? Con un saludo paternal, ¿no? Y nos indican con el saludo paternal y nos alientan a seguir adelante en la vivencia de la vocación laical y apostólica que hemos asumido. ¿Qué nos puede decir a través del mensaje que la conferencia ha querido dejar a la Legión con ocasión del centenario? A su vez, la arquidiócesis, y muchas gracias por su cercanía hacia el comicio, ha decretado desde el año pasado un año jubilar que hemos venido celebrando y que ya pronto vamos a culminar con la celebración del centenario propiamente dicho, el día 7 de septiembre, en la celebración de la Eucaristía que usted tendrá a bien presidir. Y nosotros hemos querido primero agradecer a todos los legionarios y legionarias de Venezuela su servicio y agradecerle desde el ámbito eclesial, es decir, de saber que es o ustedes mismos, digamos como legionarios, construyen iglesia, construyen iglesia. También una obra de
de acompañamiento, porque hay que ver el sufrimiento que hay en nuestros hogares cuando hay personas enfermas o incluso personas que quedan desasistidas, etcétera, y ahí hay una legionaria, un grupo de legionarios que les ayuda, o que están pendientes también de avisar en torno a la parroquia las necesidades que hay en alguna localidad. Y otra cosa que nosotros apuntamos en el documento es la apostolicidad. ¿Qué significa eso? Significa que realmente ustedes son evangelizadores, que la Legión de María es un movimiento de evangelización, lo que hoy día el Papa Francisco nos está pidiendo. En primer lugar, la opción misionera. Exacto. La opción misionera. De allí se construye, la iglesia no le responde ni construir políticas, ni crear cuestiones, no, lo que responde es hacer presente el mensaje de Jesucristo en la historia. Y por eso hacemos mucho énfasis en esta, vamos a llamarla así, exhortación, el hecho de que realmente la Legión de María es así, con la sencillez, sin apelar a grandes teologías, sino sencillamente desde la mística que tiene cada legionario y de su propia espiritualidad, pues siempre agarrado de María Santísima, pues plasman en su servicio digamos, este maravilloso componente evangelizador que tiene que revestir todo lo que es la vida, la acción de la iglesia. Entonces, por eso cuando hablamos de apostolicidad, fíjense que lo ligamos siempre al ámbito de los apóstoles. Es decir, ¿cuál fue la misión? Vayan, prediquen, vayan, anuncien, vayan, díganle lo que yo les he dicho a ustedes, manipulen la obra de Dios. Bueno, y esa obra de Dios plasmada en la concretez de personas o de comunidad, que esto es fundamental en eso. Por eso los obispos queremos realmente agradecerle esa labor que han realizado durante muchísimos años en Venezuela y que, bueno, se plasma siempre en la sencillez. Si hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en este mundo de la imagen y mundo de mucha exterioridad, es que realizan en la sencillez de la vida, en el silencio, una obra evangelizadora. Es decir, ustedes no necesitan cámaras, no necesitan tantas cuestiones para poder expresar, o mejor dicho, propaganda, como pasa en algunos que hacen una cosa y te parece, aquí estoy, o estoy haciendo esto, estoy haciendo, no. Van en silencio a cumplir una misión. Y la única camarita que está activa es la que tiene Dios, que lo ve en su corazón. Yo creo que eso es fundamental, aunque no quita que a través de estos medios y redes sociales se puede evangelizar. Pero en el día a día, no se hace una obra para salir en el público, sino se hace una obra porque realmente somos hombres y mujeres de iglesia y esta es nuestra misión, ¿no? Entonces, por eso le hablamos y por eso le decimos, pues, el sentido de la apostolicidad, pues son unos apóstoles de Dios que llevan el mensaje de Jesucristo, que nos salga a nosotros mucho, pero también da una tranquilidad en el alma de saber que ciertamente hay una legión de hombres y mujeres que están diariamente orando, que están diariamente también sirviendo a los hermanos. Sí. Nosotros en la Legión, nosotros decimos, hacemos el trabajo de hormiguita, por decirlo así, ¿no? Actualmente a nivel de arquidiócesis en Maracaibo tenemos 650 socios activos, 1.500 socios auxiliares, los cuales están organizados a través de 8 curias adultas y 4 curias juveniles. ¿Verdad que aquí en Maracaibo
la labor que nosotros hacemos es con mucho amor, pues, por servir a Dios y a la Santísima Virgen María, nuestra capitana, como le decimos. Sí, sí. Tratar de darle gloria a Dios a través de nuestro pequeño y humilde trabajo que nosotros hacemos, y como le dice usted, ¿no? El legionario es las 24 horas del día. No necesitamos de una camarita para que no estemos diciendo estamos haciendo esto, lo uno y lo otro, pues el campo de trabajo que Papá Dios nos da es muy amplio para poder abarcar sacerdote uno, la legión somos muchos, pues le ayudamos un poquitico a acercar ese sacerdote o ese mensaje que nos da nuestro director espiritual a esas personas que más lo necesitan, ¿no? Y como clamor le hago extensiva nuevamente, ya usted tiene conocimiento, la solicitud que tenemos a nivel de comisión, de que Dios le ilumine y pronto pues nos pueda ayudar con un nuevo director espiritual, tanto para el comisión como para la curia Nuestra Señora de la Anunciación, quien lamentablemente a principios de año falleció Monseñor Jesús Antonio Quintero, y fue director espiritual de nuestra curia por más de 40 años. Un ejemplo de legionario también, un sacerdote y ejemplo de legionario para nosotros. Pedimos e imploramos a Papá Dios que le ilumine, ojalá nos pueda regalar muy pronto la buena noticia de un director espiritual que nos hace falta verdaderamente dentro de nuestras filas en la Legión. Bueno, dicen que los aniversarios se reciben regalos. Ojalá llegue ese regalo. Gracias. ¿No? Lo que pasa es que yo entiendo pues, lo voy a decir aquí para que quede grabado, necesidades que hay. Y en esto sí les voy a pedir a ustedes que transmitan este mensaje. Tenemos necesidad urgente de vocaciones sacerdotales. Sí. Muy urgente en la arquidiócesis. Esta es una arquidiócesis muy dinámica, muy grande, de muchas acciones pastorales, etcétera, pero tenemos esa, si se quiere, no falla, pero sí podría decir debilidad, que hay muy pocos sacerdotes o vocaciones. Ayer mismo hablaba o nos comunicábamos con el rector, y bueno, este año apenas entra otro muchacho ordinario. Se pone a perfilar 4 entran este año, y de aquí a 8 años cuando salgan, ¿cuántos perseveran? ¿Cuántos quedan? Así es. Quedan? Entonces, digamos, no es fácil. Para algunas diócesis es muy rico, pues tienen muchísimos sacerdotes y pueden, bueno, saber dónde para aquí, responsabilidades, acompañen esto. Sí. Pero acá siempre hay esa, vamos a llamarlo así, debilidad en función, y más en este tiempo, ¿verdad? Mucho más en este tiempo, en función de que necesitamos seguir pidiendo al Señor que envíe operarios a su mies, ¿no? Así. Para poder entonces el día de mañana decir, bueno, mire, nada más pidieron y aquí se les pongo. Pero ahorita uno tiene que ir mirando a ver quién pudiera ejercer ese ministerio con las características necesarias para el acompañamiento que ustedes necesitan. Sí, Entonces, así en es, eso, y sobre todo con los colaboradores, pues siempre en consulta, etcétera, para buscar pues el perfil de estas personas que les puedan acompañar. Pero, vuelvo y repito, la súplica grande que hago es todos los comicios, todas las curias, todos presidium, recen por las vocaciones sacerdotales. Sí. Siempre los tenemos en nuestra oración. Eso sí, no le quepa la menor duda. Bueno, le damos las gracias, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, no solo porque ejerce como arzobispo metropolitano en nuestra arquidiócesis, sino que también tiene sus compromisos como presidente de la conferencia episcopal y también como miembro de Cáritas, además de otras atenciones que tiene que realizar, ¿no? Ya para finalizar,
un poquito sobre la indulgencia. No sé si el tiempo en el Zoom nos da, ¿no? La indulgencia que podemos recibir el día 7 de septiembre, que concedió usted en la arquidiócesis, ¿ok? De acuerdo a la normativa vigente. Pero también tenemos conocimiento que la penitenciaría apostólica a nivel de la Santa Sede concederá una indulgencia a la Legión con ocasión del centenario. Todavía no ha sido publicado el decreto de la penitenciaría apostólica. Esperamos que lo podamos conocer muy pronto y cuáles serían las condiciones. Quizás recordarnos usted cuáles serían las condiciones para poder obtener la indulgencia plenaria. Y nuevamente pues le damos las gracias y por su cercanía, por su apoyo, y al final pues nos conceda su bendición. Bueno, lo primero fundamental que siempre, que es una de las cosas que yo le digo a todos, es que hay algunos elementos que pudieran ser jurídicamente que están pautados, pero también pastoralmente, que se deben realizar. Por ejemplo, vuelvo y repito, en todo movimiento apostolado, diócesis, en nosotros mismos los sacerdotes, tener como prioridad la misión, que es fundamental. La acción misionera, esto es fundamental, ¿verdad? Que se va aglutinando. ¿Qué implica esto? Implica lo que hoy día la Iglesia misma está reflexionando sobre la sinodalidad. Caminar todos juntos, sino caminar juntos. ¿Qué significa caminar juntos? Permanecer en hermandad, permanecer Exacto. como hermanos, reconocernos como hermanos. El Papa dice, no solamente reconocer a los otros, sino tratar de ser un nosotros, que eso es fundamental dentro. Y esto implica, que ya tendría que ver sobre todo con la indulgencia, una conversión, sentido de la conversión personal y conversión pastoral, ¿verdad? Esto también es, bueno, no solamente darnos, como dice, golpecito en el pecho, sino saber que hay que trasladar esos golpecitos en el pecho en actitudes realmente de conversión, ¿no? Y esto conlleva en sí también el poder acercarse uno. Ha sido difícil en este momento acercarse uno al sacramento de la conversión, de la confesión. Y vuelvo, repito, ha sido difícil por la cuestión de la pandemia, porque no nos podemos confesar por teléfono, no podemos confesar a través de un email o lo que sea, sino tiene que ser presencialmente, y sabemos lo que esto significa. El otro aspecto que siempre a mí me gusta proponer es orar por las intenciones del Papa. Eso es fundamental. Recuerde que es el pastor universal y esa intención envuelve todo, envuelve todo. Y el poder, ojalá pudieran con las normativas de bioseguridad, pues como no pueden todos al menos ir a la Eucaristía en sus parroquias, pudiera asistir de una u otra manera, porque no podemos estar tan, como decimos en mi tierra, amuñuñados, ¿no? Así es, exacto, sí. Esta es una época, desgraciadamente, de mucho distanciamiento, pero de un acercamiento de corazón, ¿no? Entonces, todo lo que es el sentido del arrepentimiento, sentido de una conversión que no solamente se da en función de un sacramento, sino que es una decisión de vida que hay que asumir. Y bueno, seguir orando los unos por los otros para que el Señor incentive en nuestro corazón esa alegría cristiana. Así que siéntanse muy regocijados por el amor que Dios les tiene a todos ustedes y también por ese acompañamiento maternal que no falla. Pues la madre de familia lo sabe muy bien, el cuidado de sus hijos, como es María Santísima, que cuida de todos nosotros. Y con ella en el día a día. Yo recuerdo algo que quizás un poquito infantil. Recuerdo cuando estaba en el seminario menor, que cuando salíamos de vacaciones decía un compañero, decía, pongámonos en aquel tiempo, ¿no? Pongámonos los pantalones de Jesucristo y agarrémonos de las faldas de María. Recuerdo que decía clarito y raspado, es decir, si nos agarramos de esa mano
de María Santísima, sabemos que vamos a buen puerto, sabemos que nos va a acompañar y incentivando algo tan sencillo como es el rosario en familia, como es el sentido profundo de reflexionar sobre estos misterios del Señor y también de ella, nos hacen pues mirar de otra manera sobre todo el amor de Dios en todas estas, si se quiere, realizaciones, insinuaciones de su espíritu, como son nuestros movimientos apostolados, los apóstoles del Señor, que, bueno, no solamente somos los obispos, son cada uno de aquellos que salen a evangelizar y que procuran con su vida dar un testimonio de que el Evangelio está presente y está actuando en su existencia. Entonces, bueno, yo les doy mi bendición para que ustedes sigan adelante y pues les agradezco esta comunicación. Disculpen un poco lo coloquial que me gusta No, mucho. Es un coloquio legionario. Así lo hemos titulado Sí. en todo este tiempo, el coloquio legionario, ¿no? Con las personas que hemos podido tener el contacto de muchos de nuestros hermanos que se han ido fuera del país y han sido iglesia en salida, como lo ha recomendado el Papa, porque donde han llegado siguen haciendo su trabajo legionario. Es más, hay algunos que han asumido responsabilidades como cargos dentro de presidias, con escaso tiempo en estar a la disposición de una parroquia, porque eso nos ha enseñado la Legión, estar a la disposición y no hacer ningún trabajo sin la debida autoridad, la autorización de la autoridad eclesiástica. Pues. Sí, yo creo que esto es muy bonito porque se sienten también útiles y bien recibidos. La Iglesia Universal está en todo el mundo. Y recuerdo lo que me decía un cardenal arzobispo de una de las grandes ciudades de América Latina y que me daba las gracias. Yo le dije, ¿usted por qué me da las gracias? Me dice, no, porque ustedes nos han enviado apóstoles locales. En eso, incluso diáconos permanentes, evangelizadores, etcétera. Entre eso, una cantidad de legionarios, ¿no? Que yo creo que están asumiendo una misión también fuera del país, debido a las circunstancias en las cuales nos encontramos, pero no paran, sino que su ímpetu legionario pues les permite también adentrarse en ese misterio y sobre todo colaborar en otras latitudes. Bueno, entonces que el Señor les anime y sigan adelante. Vamos con entusiasmo a estos 100 años y bueno, saber que históricamente nos toca una época, aunque muy difícil, pero muy también alentadora en función del futuro, ¿no? Es decir, saber que vamos a pasar la barrera de los 100 años, ¿verdad? Y va a abrir una área novedosa en función de todos los aprendizajes que estamos teniendo, hemos tenido y que estamos teniendo durante esta pandemia. Entonces yo les doy la bendición a todos ustedes y de verdad se la doy con toda la gratitud de esta iglesia que peregrina en Venezuela y de nuestra conferencia episcopal. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, feliz día. Feliz día, pues.